Bien, vamos a analizar esto. Si nos paramos a pensar un momento Sí. en todo lo que nos rodea que ha sido diseñado, la silla en la que estamos, la taza de café, la propia interfaz de la aplicación que se usa para escuchar esto. Todo. Absolutamente todo. Todo ha pasado por un proceso de diseño. Y hoy vamos a explorar precisamente eso, los fundamentos de la planificación y el diseño de interfaces. Y para hacerlo nos vamos a basar en un material de formación muy interesante del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Exacto. Ya. Y bueno, también definiciones y los elementos básicos de la comunicación visual. Esa es nuestra misión, desgranar qué implica de verdad diseñar. Y para que no sea una charla teórica, vamos a seguir el hilo que nos propone la fuente. La historia de un equipo de programación, Beca Programación. Un equipo pequeño que acaba de conseguir un cliente nuevo. ¿Qué cliente? ¿Una panadería? Una panadería familiar, de las de toda la vida, que quiere, pues, dar el salto a Internet con una página web. Me encanta este punto de partida. Es tan real. Totalmente. En la reunión de equipo, la líder, Ada, explica el encargo. Y hay un requisito que para los dueños es, innegociable. ¿Cuál? Quieren una animación en la página principal que muestre todo el proceso de elaboración del pan, desde que se amasa hasta que sale doradito del horno. Muy visual. Claro, en cuanto Ada lo menciona, Ana, que es la especialista en animación, ya sabe que esa tarea es para ella. Y al momento, dos compañeros, Antonio y Carlos, se ofrecen para ir a la panadería. A sacar fotos, a documentar todo el proceso, para darle buen material a Ana. Se ve como el equipo se va organizando casi solo. Pero la parte clave, para mí, viene justo ahora, cuando otros dos miembros, Juan y María, dicen que se van a poner con los bocetos iniciales y, ojo, con la guía de estilo del proyecto. Ahí está el kit de la cuestión. Y es que aquí hay un detalle que me parece brillante, porque es algo que yo misma he pensado 1000 veces. El material nos cuenta lo que piensa Antonio por dentro. Sí, algo en plan, una guía de estilo para 2 páginas de nada. Venga ya. Es que es una reacción tan honesta y tan real. En un proyecto que parece pequeño, ¿para qué tanta burocracia, no? Esa es la duda eterna. Pero la respuesta de Ada, la líder, es fundamental. Le explica que hoy son 2 páginas, sí, pero que mañana el cliente podría querer una tienda online. O una sección de recetas. Una app, quién sabe. Exacto. Y esa guía de estilo es la que va a garantizar la coherencia visual en el futuro. Pero yo creo que va incluso un poco más allá de solo ahorrar trabajo a futuro. ¿A qué te refieres? A que no es solo una cuestión de eficiencia, es una cuestión de mentalidad. La guía de estilo obliga al equipo a pensar en el proyecto no como un producto de 2 páginas, sino como una marca, Claro. como una identidad. Cambia la escala del pensamiento desde el minuto 1. Y eso es lo que diferencia un trabajo funcional de uno profesional y escalable. O sea, que si una simple guía de estilo para 2 páginas ya implica pensar en el futuro, en la marca, en la coherencia, me hace preguntarme qué entendemos realmente por diseño. Claro, Porque parece que es mucho más que elegir colores y tipografías. muchísimo más. El diseño, como bien decías, no es algo exclusivo del arte o la arquitectura. Está en el microondas, en las sábanas, en la cafetera. En todas partes. La definición formal que nos da la fuente es que el diseño es un proceso previo de configuración mental. Una prefiguración en la búsqueda de una solución. Espera, prefiguración. Me gusta esa palabra. Suena a que el diseño ocurre enteramente en la cabeza, antes de tocar un solo píxel. Esa es la idea. Es como si el diseñador construyera el objeto mentalmente, con todas sus complejidades, antes de que exista en el mundo real. Esa es la idea, sí. Y esa configuración mental es complejísima. El material desglosa todos los requisitos que hay que integrar, técnicos, sociales, económicos. Vale. Necesidades biológicas con sus efectos psicológicos. Y, por supuesto, materiales, forma, color, volumen, espacio. Y todo en relación con su entorno. Un momento. Has mencionado requisitos técnicos, sociales, económicos, biológicos. Suena a que una diseñadora o un diseñador tiene que ser una especie de erudito renacentista. Es una gran pregunta. ¿Es realista esperar que una sola persona domine todo eso en un proyecto como el de la panadería? Bueno, no se trata de que una persona sea experta en todo. Se trata de que el proceso de diseño te obliga a hacerte preguntas de todos esos campos. Ah, vale. Para la web de la panadería, Ada y su equipo deben pensar. Técnicamente, ¿cómo hacemos la animación para que cargue rápido? Eso es técnico. ¿Cómo transmitimos la sensación de familiar y artesano? Eso es social y psicológico.
¿Cuál es el presupuesto? Económico. ¿Entendido? El buen diseño no es que tenga todas las respuestas, es que hace todas las preguntas correctas. ¿Vale? Así que el objetivo final no es solo crear algo, sino comunicar. Comunicar ideas y conceptos de forma clara y directa. Comunicar, sí, pero yo diría que es más bien provocar una acción. No solo quieres que entiendan la idea, quieres que sientan hambre. Que busquen el botón de cómo llegar, que confíen en la marca. La comunicación es el vehículo, pero la acción es el destino. Y para provocar esa acción, primero hay que entender cómo percibimos el mundo. Y la fuente vuelve a la panadería para explicar esto, con una analogía perfecta: el olor a pan recién hecho. Es un estímulo que llega a la nariz, provoca una reacción que genera una sensación, como salivar, y todo eso culmina en la percepción. El cerebro interpreta esas señales y concluye: huele a pan, esto es bueno, tengo hambre. Esa cadena demuestra que percibir no es un acto pasivo de recibir información, es un proceso activo de recoger y tratar datos. De tratar datos sensoriales, exacto. Y aquí es donde entra en juego una de las teorías más importantes en diseño, la Gestalt. La psicología de la Gestalt. La idea de que el todo es más que la suma de sus partes. En esencia, sí. La Gestalt nos enseña que el cerebro no es una cámara de vídeo que graba lo que ve, es un configurador activo. Coge los estímulos visuales y, aplicando ciertas leyes innatas, los organiza. Busca patrones, completa huecos, busca significado de forma constante. El material lo resume de una forma muy potente. Percibir implica buscar, seleccionar, relacionar, organizar, recordar, identificar. Es un proceso súper activo. Y esto tiene una implicación directa para el equipo de la panadería. Cuando Ana, la animadora, diseña esa secuencia del pan, no solo está mostrando imágenes, Claro. está usando las leyes de la Gestalt, sea consciente de ello o no. La ley de la continuidad guiará la vista desde la harina hasta el horno sin esfuerzo. La ley de la proximidad hará que asociemos los ingredientes con el panadero. No es magia, es psicología aplicada. Y si la percepción es tan subjetiva y activa, el éxito de un diseño depende de que el mensaje del emisor llegue correctamente al receptor. Y aquí la fuente cita al gran diseñador Bruno Munari. Una frase mítica. Cada uno ve lo que sabe. Esa frase es la piedra angular de todo. Significa que el equipo de ADA no puede diseñar la web pensando en lo que ellos saben de programación, sino en lo que sabe el futuro cliente de la panadería. Claro, es una persona mayor que busca el teléfono. O es un joven que quiere ver fotos para Instagram. Exacto. Sus experiencias y conocimientos previos van a determinar si el diseño funciona o no. De acuerdo. Entonces, si los diseñadores son como comunicadores que usan la psicología de la percepción, ¿cuáles son sus herramientas? ¿Cuáles son esos bloques de construcción del lenguaje visual? Pues la fuente los organiza en 4 grandes grupos. El primero es el de los elementos conceptuales. Conceptuales. Me gusta cómo los describe un teórico llamado Guzius Wong. No son visibles, parecen estar presentes. Son las ideas puras. Vale. Hablamos del punto, que es una posición. La línea, que es un punto en movimiento. El plano, una línea en movimiento. Y el volumen, que es un plano en movimiento. Son conceptos, son abstractos. Vale, pero esos conceptos hay que hacerlos visibles. Supongo que ese es el segundo grupo. Ese es. Los elementos visuales. Son la encarnación de los conceptuales. Aquí tenemos la forma, que es lo que vemos, el contorno, la medida, su tamaño, el color, que es vital para diferenciar y llamar la atención, y la textura, la cualidad de la superficie. Vale, volvamos a la panadería para que esto no se quede en el aire. Si Juan y María están diseñando el logo, usarán una forma que quizá recuerde a una espiga de trigo. Por ejemplo, El color que elijan será clave, ¿no? totalmente. No es lo mismo usar un marrón tostado y un color crema, que evocan lo artesanal, lo orgánico, que un fucsia brillante, que podría gritar pastelería moderna industrial. Claro. La elección del color ya está cargada de significado y afecta directamente a la percepción de la marca. Y la textura, pues podrían usarla en el fondo de la web, quizá una que imite sutilmente un papel de estraza o la madera de un mostrador. Entiendo. Ya tenemos los conceptos y cómo se ven. Pero las formas no flotan en el vacío, se relacionan entre sí. Ahí entra el tercer grupo, los elementos de relación. Estos gobiernan la estructura de la composición. Hablamos de dirección, posición, espacio y un concepto muy curioso, la gravedad. Gravedad en un diseño de pantalla.
El material dice que es algo psicológico, no visual. Así es. Es nuestra tendencia a atribuir peso y estabilidad a las formas según donde estén colocadas. Un botón grande y oscuro en la parte inferior de la pantalla nos parece estable, anclado. Tiene sentido. Ese mismo botón en la parte superior puede generar una ligera tensión, como si flotase o estuviera a punto de caer. ¿Seguro que tienes alguna anécdota de esto en el mundo real? Claro. Recuerdo el logo de una empresa de seguridad. Pusieron su nombre, pesado y grande, en la parte de arriba de un escudo, y un pequeño icono en la base. Daba una sensación de inestabilidad terrible, justo lo contrario de lo que quieres transmitir. ¡Qué fuerte! Tuvimos que invertirlo por completo, para que el diseño comunicara solidez y confianza. Es la gravedad psicológica en acción. Fascinante. Así que la posición de los elementos en la web de la panadería, como el menú de navegación o el botón de contacto, no es arbitraria. Para nada. Responde a estas leyes de relación para crear una sensación de orden y facilidad de uso. Exacto. Y todo esto nos lleva al último y más importante grupo, los elementos prácticos. Aquí es donde todo el trabajo anterior cobra sentido. Son 3: representación, significado y función. Vale, desgranemos esto con el proyecto de Ada. La representación. Sería, por ejemplo, el icono del teléfono para el contacto. No es un teléfono real, es una representación estilizada que todo el mundo entiende. O las fotos del pan que saquen Antonio y Carlos, que son una representación realista. El significado es el mensaje, lo que se quiere transmitir. En este caso, somos una panadería tradicional, de calidad, cercana. Correcto. Y cada elección de forma, color y posición debe reforzar ese significado. Pero llegamos al más importante, la función. Y aquí es donde el equipo de Ada tiene que ser implacable. ¿Por qué? Porque la función principal de esa web no es que la animación de Ana sea preciosa, sino que un cliente nuevo entienda en 5 segundos dónde está la panadería, a qué hora abre y cómo puede hacer un encargo. Claro. Si la animación, por muy bonita que sea, tarda en cargar o dificulta encontrar esa información, el diseño ha fracasado en su función. La función siempre está por encima de la estética en el diseño de interfaces. Un diseño es, ante todo, una herramienta. Así que hemos viajado desde la planificación de una sencilla web para una panadería, con la duda de Antonio sobre la guía de estilo, hasta los componentes más básicos y los principios psicológicos de cualquier imagen que vemos. El punto, la línea, el color, la función. Todo se combina en un acto deliberado de comunicación. Queda claro que el diseño es una disciplina compleja y meditada, no es un mero adorno. Es la búsqueda de una solución que equilibra función, estética y comunicación, siempre pensando en quién va a recibir ese mensaje. En qué es lo que esa persona sabe, como decía Munari. Exacto. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. La fuente menciona en un punto que con las imágenes solo podemos comunicar las experiencias comunes. Exacto. Una afirmación muy potente. Nos dice que un icono de un carrito de la compra funciona porque la experiencia de ir de compras con un carrito es casi universal en muchas culturas. Pero esto plantea una pregunta importante para el mundo actual. En una era globalizada a través de Internet, donde las audiencias son increíblemente diversas, ¿cómo se enfrenta un diseñador al reto de crear mensajes visuales que sean verdaderamente universales? Es el gran desafío. ¿Qué ocurre cuando una experiencia común para una cultura es completamente ajena para otra? Un gesto, un color, un símbolo pueden tener significados opuestos. Claro. Quizás la verdadera habilidad del diseñador global no es encontrar imágenes universales, que tal vez no existan, sino entender tan profundamente a cada audiencia que pueda adaptar el lenguaje visual para que sea localmente significativo. La universalidad quizás no está en la imagen, sino en la capacidad de adaptación,